Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Penosamente tengo que volver a hablar de este tema, y no porque haya un caso en particular, sino porque hay una situación general y en general que afecta a nuestro país, cuál es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que tiene que ver no solamente con lo que pasa en el Poder Judicial, sino tiene que ver con la aplicación de normas administrativas, de gobierno, licitaciones, presuntas causas de contrabando, situaciones que tienen que ver con intervenciones de organismos del Estado con relación a situaciones de irregulares, pero en donde no se aplica la vara de una administración del hecho en sí de manera objetiva. Hoy día no solamente podemos hablar de la inseguridad jurídica referida al Poder Judicial, sino de la inseguridad jurídica institucionalizada. Hoy día las reglas, las normas, las leyes no valen, no sirven más allá o de acuerdo de quien la representa. Tenemos demasiados casos en donde autoridades administrativas han aplicado sumarios sin tener la razón, han causado daños económicos millonarios sin tener la razón. Hoy día no solamente podemos hablar de jueces venales, de fiscales inescrupulosos, de ministros de la Corte que no velan por un poder judicial sano, de camaristas que no hacen bien su trabajo. Tenemos también que hablar de autoridades administrativas, de órganos centralizados como de instituciones descentralizadas que aplican las respectivas normas de acuerdo a la cara del cliente. Y es una verdadera vergüenza que hoy día el Paraguay esté sufriendo la falta de garantías de manera institucional. ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar que se haga lo que se quiera en este país en detrimento de la gente que hace bien sus tareas, en detrimento de la gente que cumple con la ley, que cumple con las normas administrativas, y porque pisa el callo de un poderoso, todo el equipo del Estado, toda la estructura estatal se le cae encima? En serio, Paraguay hoy es nuevamente conocido como el cementerio de las leyes, porque acá en este país hay leyes para todos. Penosamente se aplica a favor de unos pocos. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. El soborno es una figura que se aplica, por así decirlo, de una manera que tiene que ver cuando un funcionario del Estado, un funcionario público, recibe algún tipo de dádiva para torcer la aplicación de la norma de acuerdo a esa dádiva. Sin embargo, el 2 de diciembre, hasta si se quiere de una manera silenciosa, se promulgó la ley que penaliza, que castiga el soborno privado. Una nueva figura que realmente va a traer mucho dolor de cabeza a aquellos que actúan irregularmente. Nos acompaña el reconocido abogado Marcio Batilana para hablar un poquito de esta nueva figura penal, el soborno privado. Doctor Batilana, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Héctor, para ti y toda la audiencia de Causa Justa. El 2 de diciembre, medio en silencio, se promulga esta ley. Bueno, sí, a ver, no sé si recordarás, Héctor, yo estoy seguro que la audiencia tendrá mejor memoria incluso que yo. A finales, creo que alrededor de esta época o noviembre del año pasado, el Ejecutivo presentó algo que los medios de comunicación lo denominaron el paquete antilavado. Sí. Ese paquete antilavado contenía 13 proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, entre los cuales estaban varias cuestiones nuevas. Una de ellas, el tema por el cual me has invitado hoy a participar, que es el conocido como el de soborno privado o el que sanciona la corrupción privada. Es una modificación específica al Código Penal paraguayo, introduce dos nuevos artículos, el 268B y el 268C, el del cohecho privado y soborno privado. Se sancionó el 2 de diciembre a través de la ley 6.452.
junto con otras modificaciones al Código Penal, como ser también la inclusión de algunas modificaciones al artículo 196 de lavado de dinero. Bien, si bien es cierto una figura jurídica nueva para el sistema paraguayo, también es no menos cierto de que es una figura jurídica y existente ya hace varias décadas. Es más, te puedo decir que tiene fácilmente 50 años de vigencia en muchos otros países. Ya en la década de los 70 en los Estados Unidos se empezó a sancionar en varios estados este tipo de conducta. Y es similar a lo que justamente dijiste, ¿verdad? Lo que todos conocemos como corrupción es el famoso soborno, coima, mordida que le dicen en algunos lugares, en el que una persona paga a un funcionario público para que haga o deje de hacer su función. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque actualmente el Código Penal paraguayo sanciona lo que es el cohecho pasivo normal, que es cuando uno paga o da algún tipo de dádiva al funcionario, o el funcionario recibe, mejor dicho, algún tipo de dádiva a cambio de hacer nomás luego su trabajo. Sí. Y luego tener el cohecho pasivo agravado, que es cuando se le paga para que haga lo contrario a lo que está mandado a hacer o se abstenga de hacer. Bueno, todos conocemos esa figura, es lastimosamente una moneda de cambio común en nuestro país, que la gente conoce y sabe de que si alguien da algún favor, alguna cuestión a algún funcionario público, puede obtener algún tipo de beneficio indebido. Bien, el soborno privado es exactamente lo mismo, solo que entre privados. Haciendo un paralelismo bruto y duro, es exactamente lo mismo entre privados. En este no hay una función pública de por medio, no hay ningún tipo de ventaja pública por medio, sino es una ventaja privada. El legislador decidió incorporar la figura estableciendo de que para que sea sancionable tiene que ser una persona que tenga algún tipo de rol de representante o encargado dentro de algún tipo de empresa, compañía, entidad de la índole que fuere. Deja bien abierto el asunto, a cambio de que él mismo reciba algún tipo de ventaja de otro privado para favorecerla a este y beneficiarse él o un tercero. Vemos que los puntos en común entre el soborno o el cohecho público y el cohecho privado son siempre los mismos. Una persona que tiene una capacidad de decisión sobre algo, obtener un beneficio indebido a cambio de algún tipo de remuneración. Solamente que no se tocan. Uno es sector privado, otro sector público. Paraguay, y yo celebro que por fin tengamos esta figura penal, ya que estamos obligados como país desde el año 2005 a incorporar esta figura. Y te digo esto porque la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción del año 2003, en su artículo 21, establece de que todos los países signatarios deberán sancionar el soborno privado en la medida de su contexto jurídico. Y Paraguay ratifica eso en el 2005. Desde entonces a hoy estábamos en falta. Es más, en el 2014, que fue la última revisión del mecanismo de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, surgió del reporte, y este reporte está disponible en la página de la UNODC, la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, un reporte de Paraguay en donde hay un capítulo específico que dice: Paraguay no cuenta con soborno privado, debe contemplar eventualmente sancionar esto, porque al no tener soborno privado tampoco hay lavado de dinero fruto del soborno privado. Te doy un ejemplo de un caso real sin mencionar marcas porque fue en un país europeo. Se dio hace poco más de 10 años, en el que el jefe de compras de una cadena de producción de automóviles se lo descubrió que recibió beneficios, o sea, recibió una comisión por haber adjudicado la provisión a una cierta marca de proveedores de parabrisas para un cierto modelo de vehículos. Luego se determinó de que esos parabrisas no solo no reunían las condiciones de calidad, sino tampoco de seguridad y los estándares que necesitaba ese modelo de vehículo. La fábrica tuvo que recoger aproximadamente unos 10.000 vehículos del mercado, con lo que eso implica, devolverle la plata a los compradores, a los proveedores, etcétera, y aparte de eso se tuvieron que afrontar un proceso porque se lo procesó al jefe de compra, al de la empresa de parabrisas que pagó la dádiva o la comisión por ser adjudicado en una licitación privada en la cual varios competidores se presentaron, pero se le dio a uno que fue al que tenía el poder de decisión sobre cuál modelo ese compró y recibió una comisión por la compra de eso. Ese fue un caso bastante grande y sonado que, como te digo, ocurrió en Europa y tuvieron sanciones millonarias las dos empresas
y aparte otra vez la responsabilidad penal directa de las personas involucradas. Y ese tipo de acción se podría dar a partir de ahora. Correcto. ¿Qué tipo de ejemplos podríamos dar? Otro tipo de ejemplo. ¿De cómo podría aplicarse este nuevo artículo del Código Penal? Este nuevo artículo, o sea, esto cae dentro de un capítulo que es un capítulo nuevo también, que es de hechos punibles contra la competencia. Entonces, lo que justamente el bien jurídico tutelado en estos tipos penales es la competencia y castigar la famosa, o también conocida como competencia desleal, que hasta hoy teníamos algunas sanciones en el ámbito civil y del Código Civil, pero que esto ya ahora ha evolucionado a factores penales. Te doy un ejemplo que podría darse en Paraguay. Tenemos varias empresas que fabrican farmacéuticos, medicamentos y demás. Se podría llegar a dar, no estoy diciendo que exista, pero a nivel hipotético se podría llegar a dar que, como te dije, algún proveedor venga y le diga al jefe de compras, mira, yo te ofrezco tanto a cambio de que vos compres mi producto para manufacturar tu droga, sin que eso implique ningún tipo de disminución en la calidad, ni ningún tipo de efecto adverso, que eso ya sería un agravante de vuelta a la situación, sino simplemente es obtener un beneficio por fuera del proceso ordinario normal dentro del sector privado. Dentro de tu rubro, y si me permitís darlo el ejemplo, personas que paguen directamente por tener algún tipo de espacio en específico que no sea un espacio de exclusividad, o sea, que no sea una publicidad, que no sea una cuestión, o que se pague algún tipo de discurso específico direccional que se consiga determinar, que se está influenciando para orientar la noticia y no brindar, como dice la Constitución, una información veraz y ecuánime, claro, cuestiones por el estilo, o sea, tergiversar la realidad. Mentir. A favorarlo. Mentir. Sí. Y va a haber cobrado por mentir. Correcto. Tiene que probar primero que, las dos cosas. Que se mintió. Correcto. Perfecto. Entonces, ¿estamos ante un cambio de paradigma? ¿Vos crees que sí, esto va a tener efecto? Sí. ¿Y qué tipo de efecto va a tener? Va a tener varios efectos, pues como te digo, esto también está incorporado hoy en día como uno de los tipos penales precedentes del artículo 196 del lavado de dinero, es decir, es un delito que el cometerlo y los frutos obtenidos de eso podrían ser generadores de un delito de lavado de dinero. Eso va a generar en todos los sujetos obligados, bancos, entidades financieras, cooperativas, casas de crédito, escribanos, o sea, todos los sujetos obligados de la ley de lavado de dinero van a tener que empezar a ver también cuáles son las transacciones privadas que realizan sus clientes para ver que no se estén utilizando sus sistemas para pagar algún tipo de soborno. Nuestro país es bastante peculiar, tenemos muchos mecanismos de pago que se están haciendo y que yo celebro que se hagan para favorecer la inclusión financiera y la inclusión de las personas, la formalidad del sistema. Claro. Pero a su vez generan un montón de riesgos. Sin dar nombre específico, tener el caso de los famosos giros, que no son fáciles de determinar de repente quién hace el giro de qué, o que ya sea a través de celular, a través de cuenta bancaria o cooperativa, etcétera, que ellos tienen un poco más de control. No obstante, todo eso te genera, y ahora vas a tener que, o sea, los sujetos obligados van a tener que mejorar sus sistemas de control de riesgos, de prevención del lavado de dinero, porque esta es una nueva figura, totalmente nueva. Estamos ante unas costumbres que en este país son bastante delicadas. Te diré, yo he tenido asesor a varias empresas que representan a marcas internacionales, y esas marcas internacionales le exigen ya de antemano, porque también tienen soborno privado en su legislación en su país, le exigen, mira, hay ciertas cuestiones que ustedes no pueden pagar. O sea, por ejemplo, si vaya a promocionar la marca, no le puede pagar un viaje a fulano de tal para que se vaya a ver la marca, no, o sea, no puedes enviar un canasto de Navidad que exceda tanto valor monetario, porque eso también nos sancionan a nosotros, cuestiones por el estilo. Incluso ya he tenido casos en los que clientes me llaman a decir, che, mira, antes solíamos enviar una canasta de Navidad con cierta marca de whisky, ahora nos prohibieron eso y ya están habiendo algunas quejas, y le digo, lo lamento, pero es la legislación del país donde vos representás, a la marca donde vos representás le pueden llegar a sancionar por cometer actos de soborno privado en Paraguay. Claro. Que no sea, o sea, y estamos hablando de cuestiones ya transnacionales, porque ya todo esto evoluciona. Ese es un ejemplo de la universalidad de la decisión del magistrado. Ese es un ejemplo. Correcto. La transnacionalidad. Correcto. No, es más, te digo, hay empresas paraguayas que tienen cláusulas de cumplimiento, se llaman, o cláusulas de compliance, en las cuales ellos mismos se comprometen a cumplir la legislación local
y también no cometer ninguna cuestión que sea irregular según la legislación de la marca que ellos representan en el extranjero. Del país de origen de la marca. Así mismo. Ahora, en este caso, esta modificación del Código Penal dentro de este capítulo, que tiene que ver todo con el tema del lavado de dinero, ¿tiene algún tipo de sanción penal? Sí, la Obviamente, sanción base es de 2 años o multa y en casos graves, según la cuantía, se puede elevar hasta 3. hasta 3 años. Hasta 3. 2 años o multa o 3 años. Así mismo. ¿Cómo? O sea, hay muchos artículos del Código Penal, hay muchos artículos de las leyes que de repente son inaplicables. ¿Crees que esto podría ser aplicable, pero dependiendo de una modificación del qué y del cómo dentro del sector privado? Yo creo que sí. Yo te diría que muchas empresas incluso tenemos la suerte de que nuestro país está tan evolucionado hoy en día dentro del sector privado, que hay muchas multinacionales y que esto no les va a afectar tanto porque ya están acostumbrados a trabajar de cierta manera. Todo esto va a generar una serie de cuestiones también de índole de establecimientos internos, de protocolos de política de buen gobierno corporativo, políticas éticas, una serie de cuestiones internas que van a hacer que mejorar, transparentar de alguna manera el mercado y permitir de que, bueno, esto lo que te hace es te dan sanciones y es que te descubren de que estás de alguna manera influenciando de forma exógena dentro de la ley de oferta y demanda dentro de un mercado. Por eso es que lo que se habla es que acá lo que se sanciona, lo que se protege es la libre competencia y que sea una competencia leal y sancionar la competencia desleal, como te Pero estaba lo que diciendo. hace a licitaciones del Estado, el Estado debería comenzar a precautelar que esa competencia sea leal, porque hay cada caso. Claro, y ahí ya estamos hablando de otro tipo de situación, ¿verdad? hay Pero cada también caso. fíjate que en el sector privado hay licitaciones, hay empresas que llaman a licitación y que justamente se dan esta clase de situaciones que, bueno, el legislador y a nivel internacional se ha creído prudente ya elevar la vara, porque anteriormente eran cuestiones administrativas, no era suficiente, bueno, elevar la vara y convertirlo en algo penalmente relevante. Cabría ver, yo creo que va a generar un cambio de paradigma, como bien lo señalaste, también va a generar un cambio de paradigma a nivel de las instituciones encargadas de la persecución penal, traducción Ministerio Público, Policía Nacional y otros entes de investigación, porque esta es una nueva brecha totalmente distinta a lo que están acostumbrados, si bien son solo 2 artículos, es un cambio bastante importante. Que como te dije, grandes empresas yo creo que están acostumbradas, pues empresas locales van a tener que adaptarse a algunas cuestiones. Bueno, Marcio Batilán, abogado, muchísimas gracias, querido. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Soborno privado, el nuevo paradigma. Vamos a ver qué efectos tiene estos nuevos artículos del Código Penal. A la vuelta del corte continuamos con nuestra serie de entrevistas a postulantes a reemplazar a la doctora Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia. Nos visitan hoy los doctores José Agustín Fernández y Nelson Mora, ambos reconocidos académicos, catedráticos, uno dentro de la magistratura, el otro no, ambos reconocidos hombres de derecho que pugnan como otros doctores en derecho y doctoras en derecho para reemplazar a Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia. Recordamos también, el doctor Nelson Mora tuvo muchos cargos públicos, ¿verdad? Pero la carrera de José Agustín Fernández más que se dio en el ámbito privado. Y a los tres nos une algo en común, el mismo club. Pero bueno, de eso no hablamos hoy. Doctor José Agustín Fernández, doctor Nelson Mora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Héctor Alegre, muy buenas noches. Un placer estar de nuevo en tu programa, un programa exitoso que aborda los temas más importantes de nuestra justicia. Doctor Nelson Mora, bienvenido, querido. Pero un gusto y a las órdenes. Bueno, ambos reconocidos hombres de derecho, reconocidos hombres de servicio público y que ahora postulan para ocupar un lugar en la máxima instancia judicial. ¿Cómo observan ustedes? Trato de hacer las mismas preguntas a todos los postulantes. ¿Cómo observan hoy ustedes la justicia? Y la justicia tiene actualmente, está teniendo muchos progresos, ¿verdad?
este fenómeno de transparencia que lo originó la misma Corte al ordenar que se publiquen los salarios de todos los funcionarios públicos, es una corriente que de alguna manera vuelve a la Corte, y ahora la Corte ¿qué hace? Transmite sus sesiones en vivo, la ciudadanía puede palpitar, saber, entender qué es lo que la Corte resuelve. Eso tiene sus altibajos también porque, como decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce, eso es práctica, pero uno va viendo que hay grandes esfuerzos. Los nuevos ministros que ingresaron de alguna manera le dan una nueva impronta, pero hay muchos ajustes aún por hacer, ¿verdad? Todavía estamos en deuda con la ciudadanía, con la sociedad, pero los pasos son muy importantes. Doctor Nelson Mora, ¿cómo observa la justicia? Bueno, habría que decir en principio que la justicia habría que valorarlo en estos últimos 30 años. Es decir, en plena democracia, y la justicia antes del 89. Y en ese contexto hay una diferencia inmensa. Hoy estamos en un Estado de Derecho. Hay una democracia fortalecida y en donde el Poder Judicial jugó un rol importante. Fíjense que en estos 30 años, por ejemplo, se dispuso el procesamiento del expresidente por 35 años del Paraguay. Es un hecho inédito. En este contexto, los 30 años también se dictó la no prescripción de los delitos violatorios de derechos humanos, sin que haya estado todavía vigente la ley número 1. Cito eso como para decir que hay avances fantásticos más allá de algunas conductas negativas de algunos de sus miembros en cualquiera de los grados que componen el sistema judicial. Yo creo que hemos avanzado, pero significativamente. Y están dadas las condiciones porque hay una clase política que, más allá de mostrar algún interés en algún momento, sin embargo, es respetuosa de las decisiones que el más alto Tribunal de la República ha tomado en momentos cumbres. ¿Cómo puedo decir? Después de los acontecimientos del 89, o después de los sucesos del 99, o en los acontecimientos que afectaron al general Oviedo, o toda esta circunstancia sucedida en los últimos 4 o 5 años sobre la reelección y los hechos que afectaron el orden público. Es decir, que hay un Poder Judicial con una Corte Suprema, digo yo, hasta de primer nivel, y que hace honor a esa calidad del tribunal más alto de la República. Perfecto. Ahora, tenés un gran optimismo, ¿no? Déjame decirte, doctor Nelson Mora, yo observo la cuestión, como decía mi editorial, muy grave, porque tenemos leyes para todo, pero sin embargo se aplica de acuerdo a la cara del poderoso que está detrás, o que es la contraparte. Y eso se aplica en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, de entes descentralizados o de la administración central. Porque te lo digo con conocimiento de causa, por varios expedientes que conozco. Pero está bien, hay que tener una visión positiva también. Ahora, para conocerlos personalmente, ¿quién es José Agustín Fernández? Yo soy oriundo de San Ignacio Misiones, orgulloso de ser misionero. Tengo 56 años de edad. Me he dedicado casi más de 35 años al servicio de justicia, desde funcionario, fiscal, juez de primera instancia, camarista. Estuve un tiempito en el Ministerio de Relaciones Exteriores como director de Asuntos Legales. Volví al sistema judicial y de eso transcurrieron otra vez más de 20 años, ¿verdad? Tengo mi tesis doctoral respecto a un hecho trascendental dentro de la transición paraguaya, fue el hallazgo de los archivos del terror, un proceso en el que me tocó a mí participar como un protagonista esencial y particular, y de alguna manera vengo marcando mi hoja de ruta en el respeto respetando los compromisos democráticos que de alguna manera un juez hace cuando asume el derecho como su proyecto de vida. Últimamente estuve en numerosas causas emblemáticas, la causa González Daer, el caso del hermano del señor presidente de la República, en el que obligamos que las declaraciones juradas sean públicas, en fin.
siempre estamos enfrentando desde la perspectiva del Poder Judicial, cumpliendo con nuestro deber, con aciertos, con errores. También soy catedrático, estoy más de casi 20 años en la cátedra, en la Facultad de Derecho de la Nacional, estuve en la Universidad Autónoma, en la Universidad Católica, soy profesor de la Escuela Judicial y también hice algunas publicaciones y últimamente tengo que presentar un libro respecto justamente a una versión parcial de mi tesis doctoral, que es el habeas data y los archivos del terror, que lo estaría presentando la próxima semana. Ese es más o menos un esbozo de quién es José Agustín Fernández Rodríguez. Doctor Nelson Mora, la misma pregunta. Bueno, yo soy de Itá, una familia de trabajadores. Mi padre es sastre, mi madre también. Mi primaria hice en la Escuela República Argentina, con grandes problemas, porque recuerdo que la profesora Adela Valiente, directora, en principio no quería aceptarme porque hablaba solamente el guaraní. Terminé el 6º grado hablando más o menos el español. Hice la secundaria en el Colegio Nacional de la capital y posteriormente la parte universitaria en la Universidad Nacional y también el doctorado. Tengo una serie de presencia en estamentos académicos y de estudios que hacen que hoy tenga una versación más o menos interesante en el derecho penal. Fui juez durante casi 10 años, antes fui procurador del fiscal general, antes fui secretario y antes fui ordenanza cebador de tereré a un maestro a quien siempre rindo homenaje, el profesor Benigno Rojas Vía, porque recuerdo que yo venía de las prácticas de Cerro Porteño, como a las 10 de la mañana llegaba y me decía su trabajo, Mitaí, tereré, caballería, cada media hora. Y eso hice como un año. En la segunda presencia del segundo año comenzó a darme expediente y me decía, vaya a mirar esto y dígame qué es lo que entiende de esto. Así comencé a entender esta cuestión que hoy me tiene como candidato a la máxima autoridad judicial. Una presencia que no tiene ni tantas luces ni tantos reveses. Yo siempre suelo decir que soy un jugador de media cancha, un promedio de 6-7. Ni voy a ensalzar una figura que no existe, ni voy a rebajar a lo mínimo, porque siempre traté de hacer bien mi trabajo, ya sea como secretario actuario, ya sea como procurador fiscal, como juez, después como embajador ante la República de Colombia durante 8 años, después estuve en el gabinete del señor presidente Duarte Fruto en distintos cargos, procurador general 2 veces, ministro del Interior, ministro de Defensa, director de la entidad binacional Yacyretá, y más últimamente estuve como embajador de nuestro país ante la República Árabe de Egipto. Ambos resumen una, digamos, proficua labor pública, ¿verdad? Tanto en el ámbito del servicio público como en lo académico. Y así ustedes, ¿cómo ven, para luego ir al corte, la institucionalidad de hoy? ¿Cómo ven que un gobierno extranjero diga que fulano y mengano no pueden ingresar más a este país, que haya ex senadores a quienes se les quitó la investidura? ¿Ven eso más como una cuestión pasajera o se ha instalado un principio de institucionalización en el país? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es un tema delicado, pero muy interesante, porque sostengo que es la forma más fácil de demostrar el imperio en su máxima expresión, intervenir en los asuntos internos de un país, más allá de que tengan el derecho de aceptar o no a los ciudadanos que quieran. Pero no pueden venir a enseñarnos de moralidad o de actitudes en el marco de la ley.
Estados Unidos y algunos países vecinos nuestros, como recientemente lo hicieron, creen que tienen o son dueños de la verdad absoluta. Y no es así. El Paraguay ha demostrado en su historia, con 6 constituciones del año 1813 en adelante, que es un país que se hizo en base al esfuerzo de su pueblo, a la calidad de sus instituciones. Por eso tuvimos 2 guerras, es el único país. Una la Triple Alianza y otra la Guerra del Chaco, en donde nos enviaron ellos para hacernos desaparecer. Y sin embargo seguimos por la calidad ciudadana, seguimos por la calidad de nuestras instituciones y seguimos por sobre todas las cosas por el respeto a la igualdad de las naciones, que está consagrada no solamente en nuestra Constitución, sino en una copia de la garantía en las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA. Hoy no existe, se dice con frecuencia que el derecho internacional público, el derecho internacional está para blanquear las atrocidades que hacen los grandes. Y fíjese, Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte Internacional de la Haya, por ejemplo, así como Rusia o China, que son los 3 poderes hegemónicos. Es decir, que ellos están más allá de la ley y somos nosotros que debemos cumplirlo, como en este caso nos dicen 2 ciudadanos paraguayos. No es que creemos, afirmamos que son corruptos. Y ellos, ¿cuánto escándalo tienen? Y hoy con un presidente también con un juicio político de por medio. Perfecto. Es decir, nosotros tenemos que aceptar esas cosas. Perfecto. Doctor José Agustín Fernández, la misma pregunta. Yo creo que el mundo hoy uno puede verlo en un aparato electrónico, ¿verdad? Y es innegable que esta noticia y esta decisión que tuvo el gobierno americano causa un impacto y tiene un mensaje. Los americanos son así, ellos lanzan mensajes, sus tweets son de algunas pocas palabras, pero el mensaje es contundente. Y es imposible con el sistema de comunicación no tomar en consideración lo que ellos digan, independientemente de la calificación que ellos tengan. Nosotros tenemos que fortalecer las instituciones, ¿verdad? Aquí de alguna manera el Paraguay tiene que tomar eso en tal sentido, ¿verdad? Fortalecer el sistema de justicia, fortalecer el Ministerio Público, fortalecerse el Poder Judicial como una institución. No puedo decir más que eso porque curiosamente ambos signados, ambas personas citadas están en sus procesos abiertos y vos estás. Y yo estoy en la Cámara de Apelación tanto de Díaz Verón y de González. Coincide, por eso poco podés decir de eso. Efectivamente. Perfecto. Doctor José Agustín Fernández, muchas gracias. Doctor Nelson Mora, muchas gracias. Pero a la vuelta al corte, queremos saber, la audiencia toda, si llegan a ese cargo tan apreciado, tan buscado, de ser integrante de la máxima instancia judicial, ¿cuál va a ser el motor de cambio? ¿Qué va a ser lo diferente de ustedes? A la vuelta al corte continuamos con estos distinguidos doctores que buscan ocupar el puesto que hoy ocupa en la Corte Suprema de Justicia la doctora Miriam Peña. Bueno, como decíamos, el doctor Nelson Mora, el doctor José Agustín Fernández nos acompañan, ambos postulantes a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta antes de ir al corte era qué diferente ellos serían o harían algo diferente. ¿Qué sería eso si acceden a la máxima instancia judicial? Doctor José Agustín Fernández. Los ministros que hoy día llegan a la Corte llegan con sus mochilas cargadas de demandas sociales. Definitivamente muchos concursos se han dado en este tiempo y se han marcado muchísimas posiciones que no podemos desatenderlas. Yo transversalmente tendría como base el tema de la transparencia, ¿verdad? Sería apoyando todo este sistema de transmisión de las sesiones, no solamente en su forma, sino también en su fondo. Estoy en el fuero penal. En el fuero penal necesita mucho fortalecer el sistema.
dictar señales claras para todos los jueces de la República. La Corte tiene que marcar pautas en tal sentido, tener reuniones anuales con todos los penalistas en toda la República. Pero no solamente eso, ¿verdad? La Corte hoy en día, por el diseño de la Constitución del año 1992, le otorga a un ministro facultades no solamente jurisdiccionales, también lastimosamente tiene muchas facultades administrativas. Y esas facultades administrativas implica el poder de tomar una decisión para designar jueces, fiscales, defensores, funcionarios, integrar el Consejo. En el Consejo de la Magistratura el ministro tiene que tener un rol relevante. En el jurado de enjuiciamiento hay 2 ministros también. Hay que modificar la ley del jurado, hay que modificar la ley del Consejo. Tiene que asumir el ministro de Corte, en este caso el Fuero Penal, su posición para las reformas legislativas. Están en el Parlamento un conjunto de leyes que deben, de la reforma judicial, que deben formar parte del trabajo. En fin, combatir la morosidad, la impunidad, que es también un eje central. En fin, el tema de la morosidad, controlar a los jueces, premiar a los buenos jueces. En fin, tantas cosas que este tiempo de haber transitado todos los fueros, todas las bases y los niveles del Poder Judicial me permite tener una visión casi omnicomprensiva del problema. El tema de la inamovilidad, encararlo como tal, el tema de la confirmación de magistrados que está causando escozor en este tiempo, en fin. Y un tema también fundamental, la Constitución habla de las carreras. La primera carrera que señala es la carrera judicial. Hasta ahora no tenemos una ley de carrera judicial. Hemos trabajado en el Parlamento, yo he conformado una comisión por la Asociación de Magistrados en su momento, y eso está en agua de borrajas. Volvieron a empezar de cero. Eso sería una base. ¿Por qué? Porque en una ley de carrera se establecen las bases, se profesionaliza la carrera judicial, que todavía no lo tenemos. En fin, tanto trabajo ahí en la Corte que muchas veces uno dice, bueno, uno tendrá tiempo, pero pues creo que tenemos tiempo para eso, tenemos juventud, tenemos vocación para eso, y por sobre todas las cosas, un compromiso y una convicción con la democracia y con los derechos humanos, que lo llevaremos al cargo. Doctor Nelson Mora, la misma pregunta. Bueno, yo pienso que hay 2 puntos esenciales. Primero, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia está designado para entender en los casos sometidos a su consideración, ya sea para entender en las distintas acciones constitucionales que están previstas tanto en la Constitución como en las leyes, o para entender por vía de los recursos que llegan. Pero no puede ser que ese entendimiento sea tan pleno cuando un presidente de la Corte debe firmar no sé cuántos miles de cheques por día o por semana. Eugenio Jiménez es un compañero mío de promoción. Yo lo conozco a él más por su decisión administrativa que por sus decisiones jurisdiccionales. Y no puede ser eso. Es decir, que el punto principal que yo estaría en tal caso proponiendo es que se defina la creación de otros organismos en el nivel de la misma Corte Suprema de Justicia, como caso Colombia, que se dedique exclusivamente a entender y decidir sobre las necesidades administrativas de la Corte. El magistrado de la Alta Corte Suprema de Justicia debe ser el dedicado exclusivamente a entender al caso sometido a su consideración, y debemos saber de su voz y de su presencia cuando dicta el acuerdo y sentencia. No para que nos hable de la huelga o nos hable de la falta de mesita en cada zapá o de esto y aquello. No, yo estoy en contra de esa posibilidad. Es cierto, eso vendría con una reforma o una enmienda constitucional, porque así como están las cosas no podríamos hacerlo. Hoy tenemos 9 ministros. Pero, ¿a quién le conocemos por sus fallos? Y no sé. Sí, así es. Y sí. Y también Tenemos el 9 otro ministros tema que firman cheques. que habría que resolver, y ya, es el vitaliciado, o hasta los 75 años, o la inamovilidad hasta los 5 años. Porque el único caso que conocemos que cumplió con los 5 años fue Altamirano.
Y después los otros ni bien llegaron y juraron. Y Miriam Yo sé Pei, que hay pero- uno que juró ante la Constitución así en el Congreso y al día siguiente presentó una inconstitucionalidad para continuar. Y uno de esos señores es el que va a estar en el Consejo de la Magistratura y probablemente va a estudiar mi caso. Pero no puede ser, hay que definir. ¿Te referías al decano de la Facultad de Derecho? Usted lo está diciendo. Entonces, hay cositas que debemos entender que ya no puede ser a lo paraguayo, como dice algunos, Paraguay pecoñaí. No, esas cosas debemos sacar del sistema y hacer que lo que se haga sea transparente. Y por sobre todas las cosas, haya una vigencia plena del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que significa Estado de Derecho? La aplicación de la ley. Esa preocupación que lo dijiste al comienzo de este programa me parece válido, pero no para todos los casos. Hay casos emblemáticos en donde se aplicó la ley. Por eso, hoy, personas que ayer eran prácticamente imposibles que estén procesados y con audiencias preliminares de por medio, hoy están ahí sometidos a la justicia. Y esos son pasos importantes, históricos, como yo decía al comienzo de esta locución, lo del 89. Cuando todo el mundo decía, no, ¿por qué a Stroessner? Déjenlo. ¿Por qué a Gramont? Déjenlo. ¿Por qué a Zacarías? ¿O por qué a Lindé? Y sin embargo, los actores principales, a lo que yo llamo jueces de la transición, hicieron que sea posible. Entre quienes está José Agustín. José Agustín es una persona muy valiosa para la historia del Poder Judicial por aquello del archivo del horror. terror. Sí. Y Luis María Benítez Riera, hoy ministro de las Cortes, él tuvo el primer caso sobre violación de derechos humanos ya en época de la dictadura, el caso Soler. Sí. O en el caso mío, que fui el primer juez que dictó la no prescripción de derechos humanos. Somos los jueces de la transición que hicimos que este Estado de Derecho, hoy vigente en el Paraguay, comience a desarrollarse y a tener una visión clara de que el Paraguay podía ser. Ya para ir cerrando, entonces, hoy, ya me respondieron, pero ¿cómo se plantea la visión de, para ir cerrando esta parte, decía, la visión de una Corte Suprema de Justicia Administrativa que se pasan los ministros de la Corte, especialmente cuando son parte de la superintendencia, son vicepresidente, presidente o vicepresidente, el primero o segundo, se pasan firmando cheques, pero el resto también. El resto se pasa pidiendo personal, se pasa pidiendo, administrando las respectivas circunscripciones. Tenemos 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia que son jefes de recursos humanos. Los jefes de recursos humanos más caros de este país son. Y por eso no tenemos una justicia adecuada. Porque esa gente, estas 9 personas, se dedican a administrar, no a dirigir los expedientes. Se dedican a colocar, de acuerdo al interés del político de turno, a aquel juez o a aquel camarista. O hasta incluso a hablar de casos judiciales, llamando a jueces, presionando a jueces o sacando a jueces. Y el que le vaya al sayo que se lo ponga. Las generalizaciones son malas, pero mira que tengo ejemplos personales conocidos, porque yo hablo con conocimiento de causa. Esa es mi ventaja. Esa es mi ventaja. Hablo con conocimiento de causa. Ustedes ya me contestaron, pero ¿están seguros que la clase, primero, el Poder Judicial como Estado, los 9 ministros de la Corte como un poder del Estado, van a abandonar ese cupo de poder? ¿Ustedes creen? La Constitución diseñó las facultades de la Corte y dentro de esas facultades está la facultad de superintendencia y es en ese marco que cada circunscripción tiene un superintendente. Ahora cada circunscripción tiene un consejo de administración y ese consejo de administración es designado por el ministro superintendente. Eso antes había votaciones, ahora ni siquiera hay más votaciones. En fin, son cuestiones que tienen que cambiar. Ahora, tenemos que avanzar, tenemos que conquistar. Acá en este país las cosas se conquistan. Nadie le va a regalar al Poder Judicial su independencia. Nadie le va a regalar al Poder Judicial su autarquía económica. Son pasos que hay que darlo. Y para eso hay que pergeñar, hay que idear
cuál es el sistema judicial o la Corte Suprema de Justicia que queremos. Mientras tenemos que lidiar con estas funciones establecidas en la Constitución, pero tenemos que ir mirando para adelante porque esta ya no da. Definitivamente este mecanismo, este sistema en el que la mayor parte del tiempo tiene que abocarse a cuestiones administrativas, como decía el doctor Moray, y como lo es en realidad, eso no puede ser. Eso tendría que ya adoptarse en otro marco, ¿verdad? Pero para ello hay que cambiar la Constitución mientras se pueden hacer ajustes legales. Esos ajustes legales, reitero, están algunas leyes en el Congreso, pero lo que yo no veo es, si bien es cierto, muchas leyes últimamente el Parlamento ha producido fundamentalmente en materia penal, no se puede combatir el crimen con leyes clásicas. Tenemos la ley del crimen organizado, la ley contra ciberdelitos, derechos de autor, una serie de leyes modifican y amplían nuestro código penal, pero falta más aún, ¿verdad? ¿Cómo luchamos contra este problema de las cárceles? Vamos a seguir mirando solamente las consecuencias. Vamos a permitir que cada día haya soldados del PCC y de los otros clanes en las cárceles. Definitivamente, allí es donde falta una concertación interinstitucional. Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, la policía tiene que renovarse, en fin, tantas cosas desde la visión de la Perfecto, Corte uno perfecto. puede aportar. 30 segundos porque me da el tiempo, 30 segundos. Y la Corte debe dejar toda esa actividad que hoy tiene en cuestión administrativa. Y es un compromiso de la clase política, porque, como bien se decía, ya no aguanta este sistema. Y fundamentalmente en ese punto. Perfecto, a ambos el agradecimiento, muchísimas gracias. Seguiremos entrevistando a los postulantes a la Corte Suprema de Justicia a la medida que nos dé el tiempo, obviamente, pero esto recién en febrero se define, febrero, marzo recién se define la terna, y luego vamos a ver cuándo resuelve el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la designación del reemplazante o de la reemplazante de la doctora Miriam Peña. Realmente ha sido un placer volver a hacer este programa con ustedes. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan una excelente noche. Chao.